conocer entonces los principales hallazgos y recomendaciones del informe defensorial sobre la situación de derechos humanos de la niñez y adolescencia en movilidad humana y en zonas de frontera de Panamá, por parte del señor Ombudsman Eduardo Leblanc González, a quien le cedemos los micrófonos y el podio. Quiero hacer nada más un paréntesis que la razón por la cual llevo puesto el chaleco es para honrar a las organizaciones internacionales que están en el campo, a las más de 30, UNICEF, ADN, ACNUR, la Oficina Convencional de Naciones Unidas, RED, Cruz Roja Internacional, a las nacionales, nuestra Defensoría del Pueblo, Darién, Chiriquí, la Dirección de Unidades Especializadas que tiene que ver con niñez, Cruz Roja Panameña, infinidades de 30, CENIAF, MIDES, CENEFRON y a todas aquellas personas que dan lo mejor de sí y que afrontan las peores situaciones en pro de esas más de 237.000 personas, hoy 75.000 que han pasado por el Darién. A todos les pido un fuerte aplauso para cada uno de ellos. De la Oficina de Convención de Naciones Unidas, como dije, de la Dirección de Unidades Especializadas, de nuestra regional de Darién y de Chiriquí, en donde queremos enfocar las realidades, de nuestra niñez y adolescencia, de las comunidades y de aquellas que van en el camino de norte a sur y de sur a norte, y que pasan, es importante esto, que pasan por el Darién, porque la migración es de otros lugares también, ocurre en los puertos nacionales, ocurre en los aeropuertos, en la entrada de norte a sur por el área de Paso Canoas, pero esto es enfocado al Darién. Como dije, nuestra justificación básicamente nos decía que sí, fuimos creados en el 97, luego en el 2004 nos daban ese empoderamiento como un órgano no formal de la Constitución, donde nuestro deber fundamental es proteger todos los derechos de las personas que se encuentran en territorio nacional, indistintamente su condición, indistintamente si vienen en caminos, si son de nacionalidades diferentes o si tienen algún tipo de ideología política o temas culturales, religiosos y demás. Y esta nos va llevando, este informe, a poderle plantear una adecuación a la gestión migratoria, el cual ha variado en los últimos años, y lo van a ir viendo en la presentación de este informe, cómo ha variado la migración en los últimos 4 o 5 años, y lo cual ha hecho que se haya tomado estrategias distintas y hayamos todavía que tener posibilidades de mejora para poder afrontar el tema migratorio, que no es una crisis, no es una crisis migratoria, es una realidad migratoria, que va en aumento. Las cifras que dijo presentó y la institución del acto son realidad. Más del 20%, más del 2% de la población mundial vive en un lugar totalmente distinto donde nació. Entonces, es un tema que tenemos que saber, tenemos que vivir con él. Como dije, se centra en las zonas de frontera, Darién, provincia de Darién, Chiriquí, en Veraunán, por temas de cantidad de personas, pero también hay personas que entran por San Blas. Sin embargo, aquí se basó en Darién, en Veraunán y en Chiriquí. Y como dije, buscamos con esto es mejorar las respuestas del Estado panameño, también concientizar un poquito a las personas y combatir el tema de la xenofobia. En base a la situación, vamos a conversar también de la situación de esos derechos de los niños, los 6 puntos que hemos determinado donde ha habido y existe y se mantiene una afectación en los niños y niñas adolescentes, los niños en el área, en cuanto a sus temas de salud, en cuanto a su educación, trabajo, ahí lo vamos a ir desarrollando más adelante. Y obviamente realizamos conclusiones y recomendaciones al Estado y no solo al Estado panameño, sino que son bien, pudieran ser consideradas para hermanas repúblicas como el Ecuador, Colombia y por qué no hacia arriba para que vayan adoptándolas. Veamos un poco.
Bien, siempre la pregunta que nos hacen a nosotros los que estamos en este tema, ¿cuánto, Juan? ¿Cuánto, Juan? Bueno, en el 2019, la migración de la República de Panamá era de 22.000 en el Darién, ¿no? 22.000 personas. Y como vemos cómo se ha ido desplazando, vemos la gráfica a su izquierda, vemos cómo en el 2019 las principales personas que venían por el Darién venían del continente asiático, Antillas, el continente asiático, muy poco América del Sur, algo de África, y ahí cómo se va moviendo un poquito la gráfica en el 2020, un 74% correspondía a las Antillas, algo de América del Sur, como segundo lugar, algo de Centroamérica, Asia y África, y esto va dependiendo, como dije, temas culturales, temas económicos, temas de violencia, étnicos, crímenes de odio, y ahí vemos poco a poco cómo vamos en el 2021 desplazando otros lugares y tomando más acciones en América del Sur, el traspaso o la llegada de más personas de América del Sur, Antillas nuevamente marcando una gran cantidad de personas, y en el 2022 vemos como en el 2022 América del Sur, producto puede ser del deterioro económico, social, cultural, político de algunos países, como desplazó los demás lugares y territorios, no me gusta hablar de nacionalidades, sino que en general, cómo fue desplazando un poco en el 2022, o totalmente, el 2022 ocupando un 77%, y que vemos ahí el producto de lo que está ocurriendo en América del Sur, ¿no? Los cambios políticos de elecciones, también recordemos que en el 2022 que Panamá no escapó, las conmociones sociales, grandes conmociones sociales, el narcotráfico que se apodera de algunas costas de América del Sur, que es el país, y así un cúmulo de temas, bueno, deterioro de un gobierno evidentemente cercano por acá, donde sin impacto desde el 2010, bueno, ya mucho antes del 2019, pero que ya no tiene salida las personas y recurren a caminar por el camino. Cifras impactantes son 437.000 personas que han caminado, han transitado por el Darién, y lo más que nos enfocamos, porque esto es un informe de niños y niñas y adolescentes, es que 80.000 personas de esas, estamos hablando de son niños y adolescentes. De esas 40.000 personas aproximadamente son de 0 a 5 años. Es decir, nacen en la selva o apenas nacen, ya están caminando o no saben ni caminar y ya están cruzando el Darién. Dentro de ese análisis de situaciones de derecho, donde posiblemente hemos visto, se ha detectado, el panel de expertos han detectado donde hay vulneraciones, está ese derecho a la protección, a pesar de que, bueno, aquí contamos con la presencia de nuestro subdirector de Senafron, realizan patrullajes, sí, pero todavía hace falta entrar un poco más en el Darién, proteger un poco más a nuestra gente. También hace falta un poquito más, y aprovechando aquí la presencia de nuestros hermanos de la Defensoría de Colombia, hace falta un poco más de la presencia del Ejército colombiano en el área, hace un poco más la presencia del Estado en algunos otros pueblos que usualmente no eran de caminos o de trochas para personas migrantes, y necesitamos mayor protección adicional a los casos que más adelante vamos a ver en temas de violación, hurtos, robos, violencia sexual en general. El derecho a la vida, sin lugar a duda, no sabemos hoy, no podemos determinar, y sé que es una pregunta que por ahí vendrá en un momento, no podemos determinar cuántas personas se quedan atrás en la vida. No sabemos con cifras ciertas cuántos se embarcan, cuántos caminan, cuántos salen de Necoclí, Chapulana, Cantí, a qué llegan, a qué no sabemos. Puede ser, y tampoco probablemente del sur, más al sur tampoco se sabe cuántos llegan desde el Ecuador, desde Brasil, porque no tenemos ese flujo de información que le pedimos a todos los estados que se pongan de acuerdo y
que compartan información veraz, objetiva y fluida para nosotros poder tener una atención bien integral, sobre todo a los niños y adolescentes. Somos muy pendientes de las poblaciones del lugar. Tenemos niños y adolescentes que vamos a ver cómo ellos, producto de esta migración, abandonan en la escuela, abandonan las prácticas normales, las poblaciones como abandonan el cultivo por tal de darle servicio a esta nueva era para ellos del tema de migración. Y cómo cambian su desarrollo o cómo cambian sus planes de vida producto de este ingreso que le genera la persona migrante y que trastoca toda su cultura. Creo que es muy importante para ir con el tiempo el tema del derecho a la salud. Miren, nosotros reconocemos que es muy difícil la planeación en barrios chiquitos, donde la población son alrededor de 245, si hay más de alguien por ahí, no 240 y tantas personas, donde mañana pueden llegar 1.200 personas en la mañana, donde hoy llegaron otras 1.500 personas, es decir, 5, 6, 7 veces la población. Es difícil para el Ministerio de Salud, es verdad, pero ya tenemos que trabajar a largo plazo, ya conocer o reconocer de que esto es lo que tenemos que vivir. Para eso también es importante el auxilio que tenemos que recibir de organizaciones internacionales de pueblos, tal cual como lo decía don Alberto, de los países de origen, los países de ruta, los países de destino final, ayudarnos a países como Panamá para poder atender. En el tema de la salud, que lo vamos a ver más adelante también un poquito, necesitamos no solo la atención primaria, también necesitamos salud en temas de psicología, necesitamos salud en temas de obstetricia, de pediatría, medicamentos. Nosotros aplaudimos acá Médicos Sin Fronteras, pero tenemos que dar mensaje al Ministerio de Salud, tenemos que ya generar sus autorizaciones correspondientes para que ellos ayuden en cumplimiento con las normas de la República de Panamá, nos sigan ayudando en Barrio Chiquito y en Panamá, que suplen esas carencias del Estado. Es muy complicado para las personas en movilidad. Ustedes comprenderán de que si estoy en constante movilización no voy a poder acudir a las escuelas, voy a ser más autodidacta o aprendo de los mayores que van conmigo. Pero también tenemos el problema de nuestros para niños que están en las escuelas que están, no puedo decir que abandonando totalmente tal, pero sí hay de alguna forma no asistencia en algunas escuelas porque ahora estoy trabajando en otras cosas. Estoy adentrándome en la selva a vender comida, a llevar agua o soda, o a ayudar a mi papá o a mi hermano mayor en ser guía. O bien me quedo atendiendo a mis hermanitos mientras que papá y mamá están haciendo otras cosas. Entonces tenemos un mensaje al gobierno central que tenemos que llegar a las comunidades y darles esta información a las personas que conozcan cuál es la razón de ser la migración, cuáles los derechos y deberes de los niños, cuáles son las acciones que no se deben estar dando para los niños y la necesidad imperiosa que se mantengan en la escuela. El derecho de identidad y nacionalidad, yo creo que por aquí está Sharon Sinclair, hemos trabajado muy de cerca con el Consejo Electoral para evitar la patria, seguimos trabajando en un tema bastante importante que tiene que ver mucho también no solo con la respuesta, en este caso del tema del registro civil, sino también de la respuesta de la propia persona migrante que muchas veces por el desconocimiento, por la barrera idiomática piensa que vamos a detenerse o va a detenerse en el camino por tal de que puedan ir a atestiguar o puedan llenar los documentos para obtener una nacionalidad panameña. En estas ideas claves queremos indicar que reconocemos que también es una amenaza mortal para todos los niños, una amenaza mortal para todos. Entonces imagínense tener 7 años, para aquellos que tenemos hijos chicos, tener 5 o 6 años y estar cruzando el Darién. ¿Cómo tú debes estar pasando la precariedad de tu país de origen o tu segundo otro país para poder afrontar esto? Y solo es pasar, y aquellos que han estado
la DIAN. Y esto nos lleva a las condiciones, a las amenazas que existen por las condiciones geográficas. Estamos hablando de que el parque de la DIAN tiene árboles centenarios, muy lluvioso, un tema climático, animales, pero hay grupos de diferenciales. Y hay que decirlo y hay que aceptarlo. En este punto nosotros estamos trabajando muy de cerca, pronto con la Defensoría del Pueblo de Colombia para el tema de alertas cercanas, donde evidentemente podemos determinar, y será en un momento que ustedes también serán invitados, les haremos a conocer las vicisitudes en cuanto a la delincuencia organizada que existe en la vida. Y nosotros reconocemos que hay tanto frontera hacia Colombia como frontera hacia Panamá, y que nuestros pobladores están en ese riesgo y que nuestras personas de inmigración están en ese riesgo. En un momento nosotros nos tocó ir con el grupo de la Defensoría de Comunicación y le decíamos a las personas que tenían que identificar a los violadores, tenían que decir quiénes eran, que hoy eran las personas que en contexto de movilidad humana, pero mañana pueden ser sus hijas, sus sobrinas, sus nietas, sus mujeres, o ellos mismos. Seguir trabajando en ese tema, seguir reclutando, seguir presionando a las personas a que delaten a aquellos infractores y poder hacer algo con aquellas personas de migración en contexto humano, en migración, en movilidad humana, para que ellos levanten su voz y puedan presentar las denuncias, al igual que aquellas personas que trabajamos en esto levanten su voz y también alcen la mano y al Ministerio Público. Reconocemos que el Ministerio Público se encuentra en Canamembrillo, no es Bajo Chiquito, pero es que tiene que ver que eso cambió de la noche a la mañana. Bajo Chiquito quedó en cero y se tomó la decisión de pasar todas las operaciones a Canamembrillo. Pero ahora resulta que en Canamembrillo hace un par de días llegaron 14 personas, pero en Bajo Chiquito llegaron 1.500. Entonces tenemos toda la operación allá. Tenemos que ver, tenemos que repensar y tomar decisiones no por emergencia, sino a largo plazo, como vengo diciendo, para que podamos tener presencia de oficinas, no solo por las personas migrantes, sino que todas estas cosas deben determinar de forma positiva de los habitantes. Es también poner una delegada, una fiscalía delegada, el Ministerio Público, o una secretaría en Bajo Chiquito. Lo mismo ocurre con el tema de salud. El tema de salud varió todo. La organización está en Canamembrillo, pero ahora resulta que Canamembrillo también bajó el tema de atención de salud. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Y sobre todo, tenemos que trabajar en un tema con un especial enfoque en niños y niñas, que son, sobre todo, niñas, adolescentes, que son objeto de violencia sexual. Y los niños, no dejamos atrás, que ellos ven y son testigos silenciosos de los, a través de dibujos. Ahí podrán ver en el informe un dibujito donde cómo ya ponen en papel lo ocurrido en una posible violación o posible agresión sexual. Entonces necesitamos también expertos para que traten a esos niños cuando llegan a ese espacio amigable que tiene UNICEF acá, o cuando llegan a Las Blancas, cuando llegan a los planes de Balaca, o cuando llegan a Costa Rica o a Guatemala. Que necesitamos trabajar, en este caso en Panamá, necesitamos trabajar en temas multidisciplinarios para poder atender a aquellos niños que pasan por estos traumas. Esta es ansiedad en procesos traumáticos de recuperación y que puede tener repercusiones graves en sus vidas. Un punto interesante: un gran porcentaje de personas adultas que uno entrevista, y cuando estás ahí, te dicen, si tú tuvieras que pasar el Darién con tal de superar lo que ocurre en tu país, ¿no? O en el país donde ellos son nacionales o en tercero, vienen del segundo país, ¿tú lo harías? Y la respuesta de los adultos dice sí. Y la respuesta de los niños, no. Entonces los niños, uno, no están informados de lo que está pasando, y los adolescentes no saben qué va a pasar, por qué pasaron, por qué caminaron acá. Y dos, ellos son más sinceros y reconocen todos los problemas que tienen, todo lo que pasa, todo lo que viven, y que por más que estuvieran pasando tan mal en su país de origen, ellos preferirían quedarse en casa
casita antes que pasar por el avión. Pero siempre me preguntan, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué los riesgos de desplazamiento? Bueno, lo que pasa es que nosotros los riesgos asociados de desplazamiento los vemos desde que sale de su casa. Aquellos que somos, que estamos aquí, somos panameños, que nada más tuvimos épocas muy leves, de que tuvimos amenazas, que tuvimos que salir del país, algunos, no solo del país, pero algunos que estuvieron muchos en Costa Rica por temas de violencia. O sea, imagínense eso multiplicado por 100. ¿No? Imagínense ese tiempo, 88, 89, las persecuciones, ¿no? Imagínense por 10 años, 12 años. La violencia que tuvimos, la violencia que hemos tenido en las calles, bueno, multiplíquesela por 200 veces, donde tengan personas muertas en las calles. Nuestras bandas criminales multiplicadas por 5, no sé, porque ya están grandes, ¿no? Ya no puedo hacerlo por 100, lo multiplican. Entonces, piensen eso del salir del país. Piensen que vas a una ruta, vas a un lugar que desconoces, donde ves un TikTok que te dicen que el Darién, un paso por el Darién, o llegas a San Blas y ahí te recogerán, te darán comida y agua, y en 3 días llegarás a Panamá. Llegarás a Panamá y ponen Punta Pacífica, y ponen Global, ¿no? O te dicen, desde Necoclí, de Capulcana, de Aracali, te dicen, o de Ecuador, te dicen, bueno, las fronteras entre Panamá y Colombia son un par de horas, ¿no? Y que sabemos que esos niños, y sobre todo niños de brazos, y mamás en gestación o en lactancia, no van a pasarlo ni en los 4 días. Bueno, yo demoraré como una semana, pero imagínense, no lo vas a poder hacer. Este niño que está aquí es panameño, probablemente echaron, le dio la cédula ya. Representa a que no solo tenemos que afrontar temas de salud en general, sino también especializar, pediatría, obstetricia, ¿no? Nacido en la selva. Nosotros consideramos que los perfiles de protección debemos trabajar muy fuerte en la violencia sexual. Reconocemos lo que indicó, por ejemplo, el relator, que había violencia sexual. El tema es que no tenemos denuncias, pero sí está ocurriendo en el territorio nacional. Nosotros tenemos, y así pudieron registrar, que algunas ocurren después del delito de la bandera, y es la bandera de Panamá. Tenemos información de que propios guías, ¿no? De repente se pierden y vienen personas armadas y ocurren estos problemas. Entonces se pierden los guías intencionalmente o no. Pero para eso necesitamos mayor presencia de nuestra propia fuerza de la nación. Y con esto no quiero decirles que tenemos que hacer una ruta segura. Ayer lo conversaba con el defensor del delegado defensor de Colombia que está aquí en William Hermana. Pero es que tenemos nuestro deber como Estado de proteger a las personas que están en la República de Panamá, independientemente si están en contexto de movilidad o no. Es todo aquel que pisa 1 centímetro después del hito de la bandera está bajo responsabilidad nuestra. Y eso no es incentivar la migración, eso es proteger la vida humana de todas las personas que están en Panamá. Los no acompañados, la verdad que estoy muy preocupado por la casita que hoy gratamente está apoyando UNICEF, la casita de protección en Darién. Estoy muy preocupado por la continuidad del proyecto. Es un mensaje a nuestra directora de señal que aquí nos acompaña, a que sabemos que hay algunos temas administrativos de la que anteriormente lo regentaba, pero tenemos que conseguir de una forma rápida alguna organización gubernamental que nos quiera apoyar en Darién para no dejar a esos niños y adolescentes atrás y no tener que trasladarlos a Panamá, que no debe ser y no puede ser una opción. Igual aprovecho la oportunidad para que veamos en general toda esa ONG que está cerrando Darién, porque cerrará Colón, ¿no? Y espero
cierre de una hora. En el trabajo infantil, aquí nos acompaña el director de CECIPAD. La verdad es que en los últimos meses hemos visto cómo, sobre todo en la provincia de Chiriquí, hemos visto muchos niños con sus padres trabajando en semáforos, algo que en Chiriquí era, lo que son para los niños, en Chiriquí era muy difícil ver personas trabajando en los semáforos. Acá es muy común en un país con todo tipo de oportunidades y no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que sean niños. Y la verdad es que a nosotros nos preocupa muchísimo esa forma de trabajo infantil en las comunidades, en los semáforos, y esto tiene algunas razones de ser, ¿no? Producto de la violencia en la selva, producto de los robos que se dan, o los hurtos, de atracos que se dan, muchos de sus papás quedan, no estoy excusando, ¿no? Digo, está mal, pero quedan sin dinero y toman la mala decisión de poner a sus hijos a trabajar. Del lado nuestro, panameño, también entendemos muy mal que nuestros hermanos panameños pongan a sus hijos a trabajar, abandonando las escuelas, ¿no? En las piraguas, en las rutas, como guías, como ayudantes, o de alguna otra forma que ponga en riesgo la salud y el desarrollo educativo de nuestros panameños. Entonces, es un tema, aquí no solo es mirar hacia el tema de la migración, sino mirar hacia adentro de nosotros también. Y sobre texto de que hay que conseguir el dinero, de que hay que trabajar, de que esto genera dinero, sí, pero para eso estamos los adultos. El trabajo de los niños en la escuela, aprender, educarse y ser hombres y mujeres de bien. Y la verdad es que esta es una de las condiciones más deplorables que puede existir. Tuvimos un 2022 un poquito difícil, reconocemos que la situación luego del desbordamiento de la Dirección de Relaciones Migrantes, donde se tuvo que improvisar gracias a la ayuda de migración, gracias a la ayuda de una comunidad evangélica, creo que era, tuvimos que tener un albergue, una estación, un albergue temporal, mejor dicho, aquí en Panamá. Hubo muchos temas de mendicidad, es importante seguir combatiendo eso, es importante trabajar desde las estaciones, es importante que se capacite a la Policía Nacional en la atención de esto, mantener, sé que el CENIAF y el Micael trabajan, porque hacemos inspecciones en conjunto, seguir trabajando en conjunto para que evitar tanto el trabajo infantil como la mendicidad infantil. El riesgo de trata, y la verdad es que esto es un poquito difícil para mí, porque yo pertenezco a la Comisión de la Trata y hice un mensaje a mis comisionados, y tal cual lo dije, y está en nuestras redes, en las noticias. El tema de la trata no solo se combate con vallas, o suéteres, o gorras, o luces en las instituciones. Tenemos que tener, no solo seguir golpeando a aquellos tratantes, sino también tener políticas efectivas para evitar la trata y el tráfico y reconocer de dónde vienen, que ya tenemos más o menos mapeado todos, hasta instituciones de seguridad, de dónde se origina y comenzar a atacarlas también en su espacio, es decir, en el ciberespacio, tratar de golpear lo máximo posible, porque de ahí es donde vienen los engaños. Ahí tenemos una novela, recuerden, de una víctima de trata, donde cuenta cómo fue contactada y terminó en Asia, por ahí le dio el libro. Y tenemos que nosotros en este siglo tenemos que comenzar a trabajar más que en vallas, como en gorras, además, trabajar en sus puntos que son las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y todas las demás, para combatir y evitar esta zona. Nosotros creo que en ese punto estamos muy bajo en el tema de detección. Tenemos operaciones que se han dado y que así lo hizo saber el Ministerio de Seguridad, pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que trabajar en conjunto con la incorporación de algunas organizaciones del sistema y ONGs para poder de alguna forma conversar o entrevistar dentro de los albergues para determinar quiénes son los tratantes que pueden, que les aviso, que muchas pasan por aquí, porque son un mito, ¿no? Sin lugar a dudas,
el acompañamiento puede ser que ese tratante la acompañe hasta cierto punto, puede ser que sea para Costa Rica, con frontera con Nicaragua, y ahí se regrese. Pero tenemos que tratar ese tema con multidisciplinariamente y con atención a que poco podemos estar haciendo cuando un número como de 236.000 personas están pasando por ahí. Las principales barreras que dificultan la respuesta de protección integral a nivel institucional. Creemos que a pesar de que el Senafron tiene una unidad especializada en derechos humanos donde creo que la primera generación, nosotros participamos en su capacitación y ya ha habido algunas organizaciones que han dado charlas y han dado clases a estas. Debemos seguir trabajando en un abordaje especializado en niñas y adolescentes. Tenemos que trabajar también en migración, en que tengan este enfoque a niñez. Tenemos que tener especialistas en psicología, tenemos que tener especialistas en trabajadores sociales en el área. Tenemos una barrera idiomática muy importante. A pesar de que tengamos especialistas o personas en migración que puedan hablar inglés, español y francés, tenemos mayor problema, mayor necesidad de más personas y también un mensaje del Ministerio de Seguridad para que apruebe una vez por todas, ya que está en ese despacho, los teléfonos blindados, los teléfonos antivandálicos, que es una barrera para superar esto. Es una barrera que las personas puedan utilizar para llamar, para tener números de contacto rápido, o para en un caso tener un intérprete al otro lado del teléfono y poder conversar. Nunca se me olvida cuando vi a un adolescente, en el caso de que de un supuesto, se acuerdan, hace un par de años, que acusaban a Celso que habían amarrado a una persona, y luego pudimos conversar. Y si no hubiera sido con alguien que apareció que hablaba este idioma, de verdad que no recuerdo ni el idioma, bien complicado, pudimos determinar que no fue así, que Hugo sufría de otros temas y que no se dio de esa forma, sino que las propias personas en el campamento, para controlar el producto de esa enfermedad del sistema central, lo controlaron y nada, buscaron alguna forma más que amarraron. Pero nadie hablaba de eso. También tenemos el caso de nuestros hermanos haitianos, que hay muchos que no hablan francés o patuá. Entonces nada más tenemos uno, dos, no sé cuántos tenemos en migración. Entonces tenemos que trabajar en eso mucho más. En la falta de recursos, bueno, ¿qué puedo decir? Nosotros no podemos, y un mensaje del Gobierno Central, del Ministerio de Economía y Finanzas, la zona que viene por acá, pero es un mensaje que tenemos que mandar al Gobierno Nacional. Nosotros no podemos seguir atendiendo a la migración como si tuviéramos, un mensaje, como si tuviéramos en el 2019. Si nosotros seguimos presupuestando nuestra migración para 22.000 personas, estamos y somos fracasados. Tenemos que presupuestar nuestro trabajo para el tema migratorio, que incluye nuestra población en base a 248.000 personas por más. Hoy, 75.000 personas han pasado por el año. Hoy. Y digamos, este es el tercer mes del año. Saquen números, a que les gusta el número, la estimación de cuánto pudiéramos estar cerrando en el 2023. Como les dije, hay una respuesta lastimosamente, y en base también a ese presupuesto y al equipo técnico que necesitamos, estamos respondiendo pública, exclusivamente, y esto afecta a los niños en base a emergencias o temas coyunturales. ¿No? Aumentaron el año pasado, no voy a decirlo, pero aumentó el tema de nuestros hermanos de Venezuela. Ok, busquemos un lugar en Panamá. Ahora, ¿qué hacemos? No podemos trabajar en eso. Reconocemos que hay cosas inevitables, ¿no? Lastimoso, y la verdad que el lastimoso accidente del plan de Guadalajara, muy difícil, muy duro, pero tenemos que trabajar entonces en mejorar el sistema. No podemos esperar que ocurran cosas esas para ver
En este tema, por más que hemos manejado 437.000 personas en 4 años, todavía no hemos podido enfocarnos en la multiculturalidad. No hemos podido ver que hay 71 nacionalidades que han pasado por acá. Hay 71 costumbres diferentes o más que han pasado por acá. Tenemos que dar un enfoque multicultural, un enfoque diferencial en esta migración. Tenemos que seguir trabajando y todo esto es trabajando en grupo. No puede ser de que se reúnan, pasó 2 o 3 veces en el 2022, cancillerías de Colombia y Panamá, con migración, y con el ejército y el sistema, el Servicio Nacional de Inmigración. Y no se ha invitado, no la Defensoría, no nos invita a nosotros, pero no se ha invitado a ninguna otra instituciones del propio Estado. Yo no vi en ninguna de esas reuniones a la directora de SENIAC. Yo no vi en ninguna de esas reuniones a la directora de la Secretaria General de Mujer, del Ministerio de Mujer. Yo no vi en esas reuniones a la ministra de Zapata sobre el tema de trabajo infantil. Entonces, el tema de migración es un mensaje del Ministerio de Seguridad, su director de Senación. No es un solo tema de seguridad, es un tema integral, interdisciplinario, donde tenemos que trabajar. Bueno, que hay un tema en la región, ¿no?, del Bolsonaro, Chocó, lo demás, sí, está bien. Ese es su trabajo. Pero también pensemos en los niños y niñas que van por ahí, en las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad. Tenemos que trabajar en conjunto, si no, vamos a seguir fracasando en nuestras normas. En mi adolescencia, esto es importante, ya estamos casi terminando, me alarga un poco, pero esto la verdad que es uno de los temas que más me gusta. Tenemos pocas oportunidades para la generación de ingresos, al tener pocas oportunidades para la generación de ingresos y dificultades para la prestación de servicios básicos y sociales. Esto se representa en la falta del Estado de los lugares. Representa en el cambio. Lo que hablamos es que en atención aquí yo tengo una cierta subsistencia, pero ahora llegó para mí el tema de los amigos que vienen de lejos. Entonces ahora voy a ponerme a trabajar en esto. Entonces abandono el campo, abandono la agricultura de subsistencia, y entonces comienza a tener una dinámica diferente en los pueblos, y que pudieran llevar, y que sin lugar a dudas están llevando a temas de criminalidad, a temas de consumo de drogas, de alcohol. Ya hemos nosotros detectado en un lugar real que se llama Bahía, donde hay alto consumo de alcohol, donde antes no llegaban Pilagua a comprar caja y caja de cerveza, o licor. Entonces, tenemos que trabajar en esos temas. El índice de pobreza multidimensional para los niños y niñas adolescentes superiores a otras provincias del país, sin lugar a duda, tenemos un grave problema con la pobreza multidimensional. No están niños por acá, sí están por acá. Tenemos un grave problema en los niños, en la pobreza. Y aplaudimos a la Unión Nacional que está trabajando en otras áreas locales y de otras provincias, pero también debemos enfocarnos para los niños y adolescentes de Darién, de las comarcas y de los hijos de campesinos e hijas de campesinos. O sea, estamos abocados a 2 o 3 regiones muy importantes. Todos los viernes vemos que van, inauguran lugares allá, pero también hay otras regiones además de esas en el país. Tenemos 11 provincias, por el amor de Dios. 11 pueblos originarios. Entonces tenemos que levantar y ver la cabeza de ver que hay otros lugares adicionales donde también hay pobreza multidimensional. Sin lugar a duda hay un difícil acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, y al bienestar y desarrollo. Ya lo hemos explicado, el tema de la cultura, el tema del acceso a la educación, el tema del acceso al agua, el tema del acceso a la salud. Gracias a UNICEF, Estamos Chiquitos tiene agua, tiene las vejigas que construyeron el sistema, pero aún falta todavía que eso se mantenga. Aún falta, por ejemplo, lugares de mayor esparcimiento en Cabo del Brillo, ¿no?, donde están totalmente topados por capas de la personalidad, que la culpa no es de la personalidad, la culpa es que nosotros como Estado debemos tener algún otro tipo de
respuesta. Existe una sobrecarga en los bienes y servicios, es decir, lo conocemos, bueno, en los bienes y servicios yo digo que en Canadá el agua, pero en electricidad no hay. ¿No? Ahí las plantas escasean, pero no tenemos una solución. El tema de la basura, si tenemos nuestro territorio de ambiente, pero tenemos que trabajar en eso. Eso afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes que están en los lugares de esparcimiento, las canchas de fútbol, que han ido a la cancha de fútbol de Canadá, a la ciudad de su mano izquierda, pero ahí hay un vertedero improvisado. Entonces tenemos que trabajar en ese tema. Como le dije, el flujo migratorio debe ser visto como una oportunidad de ingreso, lo cual lo es, que sería bueno un mensaje también al gobierno nacional de Campinas, sería bueno que se den una vuelta para allá, y así como a otras comarcas también ofrezcan algunas, aquí no tienen que hacer capital semilla, porque aquí no seguro que tengan que capital semilla, pero que ofrezcan algún tipo de charlas o de ofertas en cuanto a emprendimiento, para que sea más allá que cuando cambie la ruta, porque esta ruta puede cambiar. Mañana puede ser ya Punta Carreto, San Blas, y de ahí a Resetí. Y adiós Bajo Chiquito y adiós Canamembrillo. Y los miles de dólares que recibía, ahora tienes que hacer lo que. Entonces, tenemos que trabajar también en emprendimiento, ¿no? Para que sea autosuficiente. Entonces, lo que hablábamos es que tenemos que trabajar en darles oportunidades y diferentes temas para que no abandonen el campo, para que no abandonen el cultivo, para que no abandonen sus culturas y mantener y respetar la cultura que ellos puedan tener. Ya, evidentemente, a veces es muy fácil pararse aquí y decirlo, pero también hay que trabajar con el Ministerio de Gobierno y las autoridades comunitarias que tienen que bajar esa línea y pensar más allá del ingreso que pueden estar recibiendo. Se ha incrementado, como dije, el trabajo infantil, estimado, esto está ocurriendo, se escapa a veces de nuestro radar. Creo que el senador ha estado muy pendiente y sin lugar a duda de eso. Hemos conversado sí, con el Ministerio de Educación en cuanto a la inserción y el ausentismo escolar. Es una preocupación muy grande en vista de que han cambiado la cultura, han cambiado la forma de atender y de generar ingresos en la casa. He tenido que ausentarme para atender a mis hermanitos, he tenido que ausentarme para ayudar, porque mi papá ya no tiene algún ayudante en la piragua, entonces ahora tengo que ayudar a mi papá, o tengo que ayudar a mi mamá cocinando y para vender la comida, porque también nuestros hermanos originarios venden comida hacia dentro de la selva. Como de comunicar, se ha ocupado espacio aquí, hay niños que hemos ido a Canamembrillo, a Bajo Chiquito, a Mejetí, sobre todo Canamembrillo y Bajo Chiquito hemos visto que espacios de esparcimiento se han ocupado para atender tiendas de campaña. Sin embargo, vemos algunos otros lugares donde pudieran estar las tiendas de campaña, pero es que donde jugaban los niños, en la parte de abajo de la casa, que son de campo, que ahí era el lugar para jugar, entonces es que hay los pedazos y luego voy a alquilárselo a las personas grandes. Entonces tenemos que hablar con las relaciones, con las autoridades autóctonas y decirle, oye, estos son los lugares para el crecimiento de tus hijos. Estos son los lugares donde tu hijo tiene que aprender a ser niño o niña. No se ha explicado, y eso lo vemos, y es un tema cultural. No se ha explicado a los niños ni adolescentes de lo que está pasando en los territorios. Ellos ven que vienen personas, mi papá tiene plática, las cosas andan bien, que no se le explica lo que está ocurriendo. No se le explica tampoco, puede ser que se explique las bondades, pero tampoco se explica los peligros. Porque en los 247 no todos son angelitos, ¿no? Pueden haber también diablitos. Entonces se le tiene que explicar al niño y al adolescente de que no todos esos son tus amiguitos, no son amigos tuyos, no son tus tíos, no son amigos primos, no son personas extrañas. También se le tiene que saber que tiene que mantener su cultura, ¿no? Que ellos son diferentes, que la diferencia está bien, la diversidad está bien, pero que tú eres general, o tú eres una, o tú eres adivinita. Tenemos que explicarle a nuestros niños y que también, ¿por qué? Para no crear el odio, que es lo que ahorita está
contando por sobre todo en la capital, es que conozcan también el por qué ese niño que es igualito a ti, por qué tuvo que salir de su casa, por qué tú lo tienes que apoyar, por qué lo tienes que ayudar, porque mañana puede ser tú. Entonces tenemos que trabajar en eso y ese es un mensaje también a mí de enseñar educación y selección para poder abordar eso. Por último, y ya terminando, disculpe que me haya extendido, tenemos unas recomendaciones. Recuerden, esto es un resumen ejecutivo, es fortalecer el recurso humano técnico presupuestario en terreno para la atención integral de la niñez y la adolescencia, mediante y sobre todo local. Vuelvo y repito, si queremos seguir trabajando esto nada más con una política de seguridad o con la cifra del 2019, somos unos fracasados, hemos fracasado, porque son 248.000 almas que pasaron el año, ya no son 22.000. Tenemos que trabajar pensando en eso y que esto no va a terminar, esto va a seguir, esto no es un problema, no, no es un problema, no es un problema. Promover espacios de formación y fortalecimiento de capacidades técnicas desde un enfoque de protección integral de la niñez y adolescencia. En este caso, nosotros estos espacios como este donde nosotros les damos un pantallazo bien rápido de lo ocurrido, tenemos que seguir trabajando, tenemos que trabajar en las áreas, tenemos que trabajar en conjunto. Yo agradezco mucho a UNICEF con este informe que trabajamos juntos, y el alianza, el personal siempre está con nosotros. Tenemos que seguir trabajando con todo el sistema interamericano, el sistema universal, el sistema interamericano. Acá está nuestro embajador de la OEA. Tenemos que trabajar con los países, con la Comisión, con el sistema interamericano, para poder darle a conocer las realidades, las vicisitudes que ocurren y que pasan todos nuestros niños y adolescentes. Hay que generar estrategias de comunicación multilingüísticas. Insisto, señor Ministro de Seguridad, tenemos que firmar el acuerdo de donación de los teléfonos antivandálicos. Esto nos ayuda a cerrar brechas de comunicación, a conocer, a que tengan conocimiento quiénes vienen en la ruta, cómo vienen, o por lo menos si no hay alguien que pueda ser un intérprete a través de esa comunicación, pueda con el teléfono y no con el negocio que tienen algunos. No digo que es en la forma de inmigración, sino algunos en ese que presta el teléfono, que sube un celular a un palito. Evitamos las mafias, evitamos las extorsiones y podemos de alguna forma tener una comunicación y romper en algo las barreras multilingüísticas. Reconocemos que OIM y otras instituciones han trabajado en letreros con diferentes idiomas, pero tenemos que seguir trabajando más allá de letreros y tener personal que hable varios idiomas y que conozca de cultura, a fin de garantizar el acceso a la información. Es importante para que la gente pueda tener teléfonos, llamadas directas para poder pedir auxilio. En el lastimoso accidente no tenían conocimiento fielmente de si dónde estaban. Entonces, si hubiéramos tenido algún tipo de comunicación desde un punto a otro, o llamadas poder a los países, pudiéramos tener mayor información, entre ellos mismos pudieran tener la información. No nosotros, no otras personas para amor, no, sino entre ellos mismos. Pudieran tener qué pasó con sus familiares, no tiene que ahorita probablemente no quiero resolver. Fortalecer los sistemas de información es importante. La verdad que en todos los foros donde me toca exponer lo digo y lo seguiré diciendo. Necesitamos que Colombia, la República de Colombia, nos intercambie información, que le dé información a mis padres de la Defensoría del Pueblo de Colombia de quiénes, cuántos vienen en el camino, quiénes salen desde la ruta, quiénes salen desde allá, nacionalidad, grupo etario, si tiene alguna discapacidad, o si tienen algún problema, una comorbilidad, lo que sea. O sea, necesitamos información. No podemos tener solamente cantidad de personas que abordan el catamarán desde Necoclí hasta Capurganá. No. Y que dicen fulano tal. Necesitamos tenerlo en cifras para que nosotros, para que SENAFRON, para que Migración, para que el gobierno, UNICEF, ANUR, Cruz Roja Internacional, para que todos
Médicos Sin Fronteras, Red, para que todos los que estamos en el área, señal, Ministerio de Trabajo, todos, podamos saber quiénes vienen, qué necesidades tenemos que afrontar, necesidades especiales tenemos que afrontar, para saber cuántas comidas tenemos que dar, para saber si tenemos capacidades instaladas en Las Blancas, en San Vicente, así que la verdad es que le agradezco esta oportunidad nuevamente a UNICEF y a la Oficina del Comisionado, Alberto, Sandra, muchas gracias por confiar en la Defensoría del Pueblo y a ustedes, y bueno, muchas gracias y este es nuestro informe.